¿Por qué vivimos una vida así de irrelevante? ¿Por qué la vida del cristiano a veces se vuelve en una vida insípida, desabrida, sin sentido? Como si camináramos solamente como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas de un caminar que algunos dicen que eran 40 días, otros dicen que eran 3 meses, pero se convirtió en 40 años y nunca alcanzaron el propósito para el cual Dios les había sacado. Dios les sacó de Egipto para alcanzar un propósito, llegar a la tierra prometida. Pero muchos se extraviaron, dice la Biblia así literal, se extraviaron, porque buscan la iglesia perfecta, porque buscan la iglesia donde Dios les bendiga con riquezas, buscan la iglesia donde Dios les conceda la petición de su corazón, en lugar de buscar al Dios que conoce y que concede los anhelos de nuestro corazón. Y yo veía esa imagen y decía, Señor, es que no es el lugar, ni es el pastor, es el corazón de la persona que no ha entendido que Dios es un Dios de propósito. Ustedes ven aquí a estos jóvenes adultos o adultos jóvenes, y entre semana que estaba escuchando a Aide compartirnos el devocional, yo me acordaba de Aide porque Aide la empezamos a discipular desde los 12, 13 años, al igual que a nuestros hijos. A su hermano le regalé su primera Biblia y lo discipulé de cerquita, uno a uno. Le enseñé lo poco, mucho que Dios me había dado, se lo enseñé y se los hemos enseñado a todos. Algunos lo han aquilatado, algunos lo han valorado, algunos no. Sin embargo, eso no me importa, porque lo que verdaderamente importa en la vida de un cristiano es que alcance el propósito que Dios le ha entregado. Yo sé que todos escuchamos dentro de las iglesias la palabra propósito, pero antes de empezar a desarrollar el tema que se llama Caminando con Propósito, por si quieres ir apuntando, quiero preguntarles abiertamente a los que quieran contestar, ¿qué entienden por propósito? Digo, para poder saber que Dios tiene un plan para nuestra vida, tiene un propósito, así como dice en Efesios 1, que fuimos predestinados con un propósito. Toda la humanidad fue predestinada con un propósito. Es falsa esa doctrina herética de la predestinación calvinista, ¿verdad? Que dice que solamente algunos tienen propósito para salvación y otros tienen propósito para perdición. Eso es completamente falso. Todos fuimos predestinados para una vida con propósito, para una vida de bendición, para un caminar con Cristo. Sin embargo, lamentablemente muchos lo rechazan porque tienen otras prioridades. En su agenda es más importante el yo, o como yo creo, o como yo quiero, o lo que yo necesito para ir a buscarlo, en lugar de buscar lo que Dios verdaderamente tiene para mi vida. ¿Qué entendemos por propósito? Juan. Una función, una tarea o algo que tenemos que hacer. Muy bien, Juan, excelente. ¿Alguien más? Algo que tienes que llevar a cabo. Muy bien. ¿Alguien más? Edson. Creo que etimológicamente es propósito, es como pro es de llevar, lugar. Exacto. Habló el maestro Edson. Y es cierto, ¿verdad? Propósito, todos tenemos propósitos. Yo estoy hablando del propósito de Dios, pero todos tenemos propósitos. Cada vez que va a terminar un año, decimos, yo este año me voy a dedicar a ayunar al menos una vez a la semana. O yo voy a decidirme perder estos 15, 20 kilitos que traigo de más. O este año le voy a cerrar la puerta a la Coca-Cola y a los azúcares y a las harinas. Esos son propósitos nuestros, pero ¿sabe por qué nunca se cumplen? O el 90 y tantos % nunca se cumplen, porque el ser humano es débil. Porque el ser humano tiene concupiscencia. Pero ¿sabe cuál es el propósito que nunca deja de cumplirse y nunca cambia de lugar? Y como decía ahorita mi esposa, Dios nunca cambia. El propósito de Dios, y es del que hoy quiero hablar.
Si queremos tener una vida victoriosa, si queremos tener una vida llena de la presencia de Dios, tenemos que aprender que Dios tiene un propósito bien definido para la vida de cada uno de nosotros. Y Él quiere encaminarnos, llevarnos por ese propósito. Ahora, bien, hay que tener claro que el propósito general de Dios para nuestra vida está compuesto por muchos propósitos. Dios nos va llevando conforme nosotros vamos aprendiendo a escucharlo, aprendiendo a crecer. Dios nos va llevando de su mano poco a poco, nos va encaminando, a veces a través de desaciertos, a veces a través de caídas, a través de duelos, a través de tristezas. Sin embargo, tenemos que tener claro que aún esas situaciones son parte de nuestro propósito. ¿Por qué? Porque forman nuestro carácter, porque nos van moldeando. Si Dios, piensen en Pablo, ahorita lo vamos a leer. Si Dios ya tenía claro el propósito que tenía para la vida de Pablo, de ser aquel hombre poderoso en la escritura, evangelista, apóstol, fundador de muchas iglesias, levantador de muchos discípulos, mentor de muchos, ¿por qué entonces Dios permitió que Pablo viviera una vida religiosa y que matara a muchos cristianos o participara en la muerte de muchos cristianos? Porque era parte de su propósito. No es que Dios se haya equivocado un tiempo y luego después reconvino y luego lo corrigió y luego después ya le dio el propósito. No, siempre fue parte de su propósito, porque Pablo tenía que entender la diferencia entre vivir sin Cristo y vivir con Cristo. Por eso Dios nos permitió a nosotros cometer muchos errores hasta venir a Cristo, para al venir a Cristo entonces empezar a tomar decisiones correctas, pensar bien para decidir mejor. Sin embargo, lamentablemente, y es de lo que quiero hacer énfasis hoy, es que muchos, aún habiendo venido a Cristo, aún caminando con Cristo, aún sirviendo a Cristo, seguimos tomando malas decisiones. Y esas malas decisiones nos alejan del propósito de Dios, nos mueven del propósito de Dios. Abra por favor ahí el libro de Gálatas, vamos juntos a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer un poco acerca de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24. Pablo mismo testificando de su nueva vida en Cristo, de haber encontrado el propósito y estar caminando en él, de eso daba testimonio. Pablo no daba testimonio de sus desaciertos o de sus cansancios o de sus tiempos de que ya no tenía ganas de seguir sirviendo. Él no, él daba testimonio de lo que hacía para la gloria de Dios, pero con paso firme, sin dar marcha atrás. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del verso 11 al 24, dice: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncio no es según algún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios no les miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, y gracias, mi Dios, porque entendemos, Padre, que tú tienes un propósito y un plan perfecto para nuestra vida.
queremos aprender a descubrirlo y queremos aprender a caminar con Él en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Resalto palabras claves de este texto por si quieres apuntarlo. Dice, pero cuando a Dios le agradó llamarme, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuándo comienza el propósito del ser humano? Desde que Dios te pone en el vientre de tu madre, de nuestra madre. Desde ese momento ya Dios está empezando a cumplir el propósito de nuestra vida. No es que hayamos venido por accidente, no es que Dios se haya equivocado con nosotros, no es que Dios nos haya dado una vida difícil o diferente, sino que desde ese momento Dios empezó a cumplir su propósito. Sin embargo, es necesario que entendamos que cada uno de nosotros tiene un propósito muy diferente. Cada uno de nosotros caminamos por distintas sendas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan distinto. Recuerden que como iglesia somos un cuerpo y no todos somos cabeza, no todos somos estómago, no todos somos pierna. Algunos somos dedo, a lo mejor algunos somos un dedo del pie, algunos un dedo de la mano. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que yo no puedo comparar mi propósito con el propósito del pastor Gabriel. Yo no puedo comparar mi propósito con el propósito de Vicky, con el propósito de Juan. Lo que sí me queda claro es que bíblicamente, en el panorama bíblico, hay un propósito general que lo cumplimos todos como iglesia. Diga conmigo todos. Todos lo cumplimos cuando caminamos firmes en el llamamiento de Dios. Ahí hay un propósito general. Pero también hay un propósito que se llama individual, que es el propósito que yo tengo que caminar para cumplir en obediencia a Dios. Y cada uno de ustedes de la misma manera tienen que cumplirlo para que juntos entonces podamos ser un cuerpo fuerte, podamos ser un cuerpo sólido. Pero ¿qué sucede si dentro de un cuerpo, de una iglesia, solamente a algunos les importa el propósito que Dios les dio? ¿Cómo estará ese cuerpo? Imagínense esto. Por ejemplo, nosotros que ya entramos en años, ¿verdad? Que ya empiezan a faltar por ahí algunas cosas que fortalecen al cuerpo. Te tienes que empezar a suplementar. Algunos tomamos magnesio, algunos tomamos. A mí me dijo la doctora que estaba bajo de colesterol bueno, me recetó que tomara omega 3, 6 y 9 y estoy teniendo que tomar omega 3. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya no los produce tan fácilmente, ya no absorbe tan fácilmente los nutrientes de los alimentos. Entonces, ¿qué pasaría? Piense esto. Si yo me estoy vitaminando, pero resulta que esas vitaminas dicen, bueno, yo nada más voy a fortalecer el tórax, los pulmones, la pierna derecha, el brazo derecho y la parte derecha o la parte izquierda de la cara. ¿Cómo va a estar lo demás? Débil. Y cuando alguien no entiende un propósito individual y no lo vive, dentro del cuerpo nunca se siente parte de, y quiero que ponga mucha atención en esto, nunca se siente parte de. Siempre se siente excluido, siempre se siente como si solamente fuera visita, como si no tuviera ningún sentido de responsabilidad al pertenecer a un cuerpo. No se ha desarrollado un principio que no lo hemos predicado, a ver si más adelante hablamos, que se llama el principio de la pertenencia. Pertenecemos a Dios, Él es nuestro Padre, pero pertenecemos a un cuerpo. No lo digo yo, Dios así lo estableció. Para cumplir el propósito de Dios hay que caminar en esos principios y en esos fundamentos, si no, nunca se va a cumplir. Si yo solamente estoy preocupado por mi propósito individual, yo estoy trabajando porque yo necesito un coche, yo estoy trabajando porque yo necesito una casa más grande. Yo estoy trabajando porque quiero tener más dinero para comprarme una pantalla más grande, para comprarme un Xbox de última generación, para comprarme el iPhone más reciente. Y estoy preocupado por mí, por mí, por mí. Entonces yo no estoy perteneciendo al cuerpo de Cristo, perdóneme que se lo diga. Creo que soy parte de una iglesia, pero no lo soy. Como decían en el rancho, semos,
pero no estamos, o estamos, pero no hacemos. No se puede. No se puede tener propósito teniendo esa mentalidad egoísta. No hay sentido de pertenencia. Y si no hay sentido de pertenencia, yo tomo mis propias decisiones. Si hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. ¿Por qué? No tengo ganas. O no, es que me dijeron que en aquella iglesia a lo mejor voy a encontrar lo que necesito y voy a aquella iglesia. Y me pasa lo que a la hermana del Facebook, ¿verdad? Que presumía a todos que iba a la iglesia bien guapa y nada, que la estaban extrañando porque ya tenía más de un mes de no congregarse. Si se convierte un cristianismo irrelevante. Nos queremos engañar a nosotros mismos, pero no nos podemos engañar. Ya tenemos 6 años trabajando con los niños del Carmen. Muchos ya crecieron, ya se hicieron jovencitos, empezaron adolescentes, y muchos ya se fueron, muchos ya traen noviecito, noviecita. Espero en Dios que ninguno salga embarazado o embarazada. Pero los que están permaneciendo ahorita, le digo a mi esposa, oye, ya fue mucho de papilla y de dibujitos y de que Jesús y así cantitos de Manuel Bonilla. Vamos a discipularlos ya. Y a partir de este viernes ya empezamos con el discipulado de los encuentros con Jesús. Y mi esposa les compartió el encuentro de Jesús con Nicodemo. Porque es necesario que nuestros niños empiecen a encontrar el propósito que Dios tiene para sus vidas. Si ya los cristianos viejos ya son mañosos y flojos y perezosos y los tiene que andar uno lazando y jalando y arriando para que trabajen, esperamos en Dios que sembrando la buena palabra en los pequeñitos, en esos Dios cumpla su propósito. Porque es cansado. Es cansado arriar cabras, muy cansado. Y ya llega el momento en que ya hasta se cansan, ¿verdad? Ya ni siquiera te dicen, no voy a ir o voy a llegar tarde. A lo mejor peco de omisión, ¿verdad? Para no sentirme culpable. Porque no hay un sentido de pertenencia. No hay una figura de autoridad clara en nuestra vida. ¿Y de qué habla eso? De poca virilidad. Poca virilidad. No hay sentido de responsabilidad. Digo, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Si ya les prediqué del sentido de responsabilidad, ya hablamos de pensar y decidir correctamente, ¿y por qué siguen sucediendo estas cosas? Porque no han entendido que tenemos un propósito. Yo espero que a partir de este mensaje podamos entender lo que significa verdaderamente propósito. ¿Qué significa propósito? Como bien nos decía ahorita el maestro Edson, propósito es ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Yo puedo estar dentro de una iglesia y yo me puedo tener el firme propósito de decir, yo voy a servir a mi Cristo, yo voy a hablar de su palabra, me voy a preparar diligentemente, voy a comprar todos los libros que pueda de teología, voy a estudiarlos, voy a leerlos, voy a subrayar, voy a meterme con la palabra, voy a hacerme amigo del Espíritu Santo. Pero también puedo tomar el propósito de decir, ay no, ¿para qué tanta responsabilidad? Ay no, y luego es muy cansado predicar. Quienes predicamos detrás de este púlpito sabemos cómo terminamos después. Terminamos como esa hermana de arpa y copa, ¿verdad? Que nomás se va el aliento. Porque todo lo que el Espíritu pone dentro de ti sale para el alimento de la iglesia, sale para el coscorrón a la iglesia, sale para la jalada de orejas de la iglesia, pero después en ti produce un cansancio. Y los pastores saben perfectamente de qué estamos hablando, pero es necesario hablar estas cosas. Yo quisiera hablarte que todo lo que tú le pidas a Dios te lo va a dar y mañana te lo va a entregar, y te puedo profetizar que mañana vas a tener una camioneta Ram 4 allá afuera de tu casa, o vas a tener una Titán, o vas a tener no sé, el carro que te guste. Pero me importa más que tu alma no se vaya a la condenación eterna, a que tengas todo lo que tú necesitas. Si te ha de tocar una vida como la de Pablo, de muchos sufrimientos, de mucha entrega, que hasta tuvo que terminar célibe, no se casó.
Se quedó solo, porque su mayor propósito era servir a Dios. Ahora, no te estoy diciendo que te voy a poner esa carga. Nadie puede llevar esa carga. Y no es mi deseo ni es mi oración tampoco. Yo creo que Dios nos tiene preparado algo grande y poderoso, pero primero tengo que encontrarlo para mi vida, desarrollarlo, darlo a mis semejantes, darlo a mi prójimo. Tengo que tener ese ánimo o esa intención de servir a Dios y al mismo tiempo no servir al pecado, no servir a la carne, no ceder a la concupiscencia. Tengo que hacerme ese mismo propósito, con la misma fuerza con la que sirvo a Dios, con la misma fuerza que rechazo el pecado. ¿De dónde tomamos la palabra propósito en la Biblia? En el Antiguo Testamento viene reiteradas veces la palabra mishpat. Mishpat, que significa decisión o sentencia. Propósito es decisión o sentencia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Dios, desde que nos puso en el vientre de nuestra madre, Dios tomó una decisión para nuestra vida y Dios no va a descansar hasta que cumplamos ese propósito, aunque yo me resista, aunque yo sea irregular, aunque yo no me tome aún las cosas en serio. Aunque mi vida tenga muchas altas y bajas, sin embargo, Dios nunca va a descansar y nos va a seguir y nos va a hablar y nos va a buscar hasta que cumplamos el propósito. ¿Recuerdan la vida de Jonás? ¿Cuántas veces le rehuyó y cuántas veces se quiso esconder? Y sin embargo, Dios no lo dejó descansar, porque Dios tenía un plan para la gente de Nínive. Dios sabía que si venía el Espíritu Santo y le redarguía a través del mensaje de arrepentimiento, se iban a arrepentir y Dios les perdonó. ¿Y en qué terminó? En el berrinche de Jonás. Ya sabía que eres un Dios que perdona, por eso no le quiero predicar a mi vecina porque me cae gorda. Y luego si le predico de Cristo se va a arrepentir y ya no le voy a poder decir nada. Y mejor prefiero hablar con mis vecinos de otras cosas, ¿verdad? De chisme, de lo que le pasó a la vecina de allá de la esquina o lo que dijo César Garza en los en vivos. Si de todo lo que hablo hablara más de Cristo, más gente ya se hubiera salvado. Condenamos todo espíritu de chisme y de murmuración en el nombre de Jesús. La palabra mishpat se utiliza en la Biblia para referirse a los principios y leyes que Dios en su eterna sabiduría ha establecido para el mundo. Mishpat, decisión o sentencia, está relacionada directamente con estos principios y fundamentos o leyes que Dios estableció. No se pueden cambiar. Cuando tú veas que el pastor te predica del principio de la unidad, del principio de la soberanía, del principio de la siembra y la cosecha, del principio de la colectividad, de la individualidad, del colectivismo, del individualismo, que no te caiga gordo, porque es mi obligación enseñártelos para que veas cómo funciona el reino que Dios estableció. De esta manera es como se cumple el mishpat que Dios decidió para tu vida. Si no, no se puede cumplir. Si no conoces cómo funciona el reino, no vas a poder jamás tener una vida en Cristo victoriosa. Si no aprendemos a sembrar, si no aprendemos a dar, si no aprendemos a honrar primero a Dios, si no aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nunca se va a cumplir mi propósito o lo voy a tener interrumpido por muchos años. Mucha gente, y el pastor es testigo, mucha gente hasta el último aliento de su vida ha podido entender que Dios todo el tiempo de su caminar tuvo un propósito con él, pero no lo cumplió. Y en el último momento de su vida se arrepienten por no haber escuchado y Dios en su misericordia les perdona. Pero imagínense qué triste, y creo que la semana pasada te lo dije, qué triste es a lo mejor alcanzar la salvación porque tenemos un Dios grande y misericordioso, pero presentarnos delante de su presencia con las manos vacías. No hay tragedia más grande que llegar a la presencia de Dios y que nos pregunte, ¿dónde está el talento que te di?
La perfecta voluntad de Dios está implícita dentro de dicho propósito, como la fuerza que impulsa detrás de todas las cosas que Él hace. ¿Por qué tenemos propósito? Por la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué nos lleva a cumplir ese propósito? La perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué nos lleva a cumplir ese propósito? Por la perfecta voluntad de Dios. No hay otra opción. No hay otra respuesta. La perfecta voluntad de Dios es la que determina que el propósito en mi vida sea cumplido. Yo me resistí por muchos años. Le sacaba la vuelta. Seguía viviendo mi vida desordenada, aún a pesar de haber empezado a leer la Biblia y a conocer algunas cosas, hasta que Dios tuvo que darme un jalón de orejas y entender que su perfecta voluntad, su perfecta voluntad para mi vida era que yo renunciara a mi vieja pasada manera de vivir y que decidiera empezar a caminar con Él. Y la oración que le dije, y que todos la conocen, muchas veces le he dicho, es que siempre en todo momento le dije: te voy a seguir y te voy a entregar mi vida, pero no quiero que me conviertas en una silla ocupada dentro de una iglesia. No quiero que me tengas ahí pasivo, no quiero ser nada más un miembro más. Si me vas a usar y si me vas a llamar, por favor usa mi vida para lo que tú quieras, a lo que sea, a donde tú veas talento, pero usa mi vida, que mi vida tenga relevancia en el reino de los cielos, que mi vida tenga impacto en el corazón. Si al menos una persona es bendecida con las cosas que enseñamos y que predicamos y que se encuentran a veces en los medios electrónicos que subimos, con eso me siento satisfecho, con eso me siento contento. Filipenses capítulo 2, versículo 13, palabra de Dios para todos. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. No solamente Dios les muestra su propósito, sino que en su perfecta voluntad Dios les muestra y nos lleva a hacer lo que a Él le agrada, pero también nos da el poder para hacerlo. Nadie de aquí me puede decir: yo no puedo servir a Dios. Nadie de aquí me puede decir: es que yo no puedo enseñar la palabra. Nadie de aquí me puede decir: ay, pastor, es que yo no estoy listo para predicar. Ay, pastor, yo no estoy listo para evangelizar. Ay, pastor, yo no estoy listo para dar testimonio. Nadie. Si todos recibimos a Cristo y si todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Pregúntate a ti mismo. Pregúntate. Ayer estaba hablando con un hermano ahí en el trabajo, ya descubrí otro cristiano para la gloria de Dios. Estábamos ayer gozándonos en la mañana y me daba testimonio, ¿verdad? De todo lo que Dios le daba. Y dice: ay, pastor, dice, es que viera que estuve mucho tiempo en una iglesia y el Señor me ponía ese deseo de hablar y de servir, y decía: pastor, mire, el Señor me dio esta palabra, si no me presta el púlpito, porque muchos pastores son muy celosos de su púlpito de los domingos, préstemelo en una reunión de casa y déjeme, mire, compartir. Y le enseñaba el bosquejo y le decía: mire, es que yo creo que Dios me habló a mí, pero también les puede hablar. Dice: ¿cuándo cree que me lo prestó, pastor? Nunca. Nunca, ni siquiera en una célula. Porque hay pastores, hay predicadores envidiosos, celosos. No comparten el púlpito con nadie. Yo aquí abiertamente a todos les he dicho: el que tenga una palabra y que Dios le haya hablado, el púlpito ahí está. Y son pocos los que se han animado. Y creo que a lo mejor de aquí habrá quien ni siquiera una sola vez se ha levantado a predicar. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Para vergüenza mía lo digo. Segunda de Timoteo 1:9, nueva traducción viviente. Pero Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan. Dios no nos dio propósito porque lo mereciéramos. Nos dio propósito porque ese siempre ha sido y es y sigue siendo su plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Por su perfecta voluntad, con la ayuda del Espíritu Santo y llenos de su gracia,
somos encaminados cada día ¿a qué? A cumplir nuestro propósito, a caminar en nuestro propósito, cayendo, levantándonos, tropezando, seguir corriendo, seguir caminando, seguir adelante, pero nunca, nunca ser, como dice la Biblia, indoctos e inconstantes. Que esa es otra prédica, no nos adelantemos. Fuimos formados por la mano poderosa de Dios. Eso es la garantía que tenemos propósito. Si alguien de aquí no se siente que sea hijo de Dios, o si alguien aquí no se siente que fue formado por la poderosa mano de Dios y que fue puesto en el vientre de su madre con un propósito, entonces puede venir con toda libertad a decirme: pastor, mi vida no tiene propósito. Y puede ser que se la compre. Pero alguien que me compruebe y me demuestre que Dios no tiene injerencia en su vida y que Dios se equivocó en la vida que le regaló en el vientre de su mamá. Efesios 2, versículo 10, nueva versión internacional. Porque somos hechura de Dios. Voltee con su vecino y dígale: somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dígale: para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin ¿no les gustó o qué? De que las pongamos en práctica, que las pongamos por obra. Dios dispuso todas esas cosas que preparó en la predestinación que Él nos entregó. ¿Para qué? Para que las conozcamos, las meditemos y las pongamos en práctica. Todos tenemos que caminar en ese propósito. Todos tenemos que caminar en esa asignación, en ese llamamiento, en ese propósito eterno y poderoso. Dios nos llamó para ser de bendición. Dios nos llamó para ser testimonio de Él. Dios nos llamó para que la gente vea a Cristo en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque su propósito permanece siempre. Proverbios 19, versículo 21, nueva traducción viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras. Repito, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Te puedes distraer las veces que quieras. Te puedes distraer las veces que quieras. Puedes tomar los argumentos que quieras. Puedas preparar tu lista de excusas para no servir al Señor y no dar fruto. Pero a fin de cuentas, lo que va a prevalecer es el propósito de Dios. Y entre más nos resistamos, más nos va a doler. Entre más nos resistamos, más vamos a tardar en ver la bendición de Dios, la mano poderosa de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Segunda a los Tesalonicenses 1, 11 y 12 en la nueva traducción viviente. Así que seguimos orando por ustedes, les dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Le puedes poner ahí en un ladito: oración pastoral. ¿Cuál es la oración pastoral? ¿Cuál es la oración que hacemos todos los que servimos a Dios y todos los que hablamos en su nombre a través de la predicación del evangelio? Que la iglesia y que todos los oyentes, todos los que reciben este mensaje, que vivan una vida digna del llamado que Dios les ha dado y que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe puede moverles a hacer. Entonces, y solo entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan ustedes. Pregunta individual. Nadie responda. Tu vida, de acuerdo a los principios que estamos aprendiendo,
le da la gloria a Jesucristo? ¿Tus decisiones le dan la gloria a Dios? Lo que haces o dejas de hacer, ¿verdad? Porque dice la Biblia que lo que no proviene de fe se convierte en pecado o es pecado. Entonces, lo que haces o dejas de hacer, ¿le da la gloria a Dios? Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Cuál es entonces, pastor? ¿Cuál es entonces el secreto para no errar a mi propósito? ¿Cuál es el secreto entonces para caminar en ese propósito? ¿Cuál es el secreto para no tomar decisiones alocadas o equivocadas? Ceder, rendirnos, decir, primero tú, Señor, luego yo. Primero lo que dice tu palabra y luego lo que yo piense. Ese es el único secreto. Principio de autoridad. Y hoy a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestras generaciones parece habérseles olvidado el principio de autoridad. Ya con la mano en la cintura dicen, no, pues eso tú piensas, pero yo no lo voy a hacer, yo no quiero. Serás mi papá, pero yo no estoy de acuerdo. Si no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Se imaginen si todos viniéramos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, tú dices que yo tengo que devolverte el 10% de lo que tú me das, pero yo no estoy de acuerdo, así que yo nada más voy a devolver el 5%. Señor, yo no estoy de acuerdo en que tú digas que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, porque yo tengo otras necesidades. Hay más necesidades en mi casa. Yo no estoy de acuerdo. Yo voy a darte pues lo que yo quiero o lo que yo pueda. Si puedo ir a la iglesia una vez al mes, voy a ir una vez al mes. Si voy a ir a la oración una vez cada 2 meses, pues voy a ir una vez cada 2 meses. Bueno, cada quien, tenemos libre albedrío, cada quien toma sus propias decisiones. Nada más después, no se pregunte cuando sienta que su corazón se está apartando de Jesús. Cuando ya no se sienta amado. Cuando vaya a la iglesia y se sienta raro, se sienta fuera de lugar. Así como que, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? No hay permanencia, no hay bendición. San Juan 15 lo dice, principio de permanencia. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces recibirán lo que necesitan. Pero permaneciendo, buscando primeramente. Es el secreto para no tropezar, para no caer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Nueva Biblia Viva. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. La sangre de Cristo. Qué tremendo versículo poderoso. Anoche lo leía y decía, Señor, ¿sabe qué pensaba anoche que estaba escribiendo esto? Pensaba en el cáncer. Y a lo mejor dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver con la bendición? ¿Sabe que el cáncer, porque es mentira del diablo, sí, la enfermedad? Es mentira de que el diablo utiliza. ¿Y cómo se enraiza a veces el cáncer en el cuerpo de una persona que a veces, pues con el cuidado perfecto de Dios, solamente se convierte por ahí, ¿verdad?, en un mioma o en una bolita que está por ahí encapsulada, ¿verdad? Pero cuando Satanás obra, ¿por qué? Pues porque hay iniquidad, porque hay rebeldía, porque hay desobediencia, porque no se vive bajo los principios o fundamentos que Dios nos diseñó. Entonces, ¿qué? Satanás gana terreno. ¿Y qué pasa con ese cáncer? Se empieza a distribuir por todo el cuerpo y a veces se oye extraño,
pero un tumor que estaba, no sé, en un hígado o en un riñón, de repente se corrió y ya se está por acá por un brazo y ya tomó ahí por algunos, ¿cómo se llaman? Linfomas, sí, vasos linfáticos, de repente ya está ahí. Ya echó raíces el mal, echó raíz el pecado, echó raíz la iniquidad. Muchos desestimamos eso y no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Y no hacemos las acciones correctivas necesarias para que eso no suceda, porque no le tomamos importancia, pensamos de que, ay, X, o sea, no creo que esto suceda, yo no creo que Dios sea tan malo para que esas cosas sucedan, perdón, pero Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él estipuló estos principios desde la eternidad, siguen vigentes y nunca pasan de moda y nunca pierden vigencia. Por eso aquí el apóstol Pedro nos dice claramente: puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto, ¿cuál esto? El conocimiento, hermanos, el conocimiento, el entendimiento, la claridad en la mente de saber que Dios nos llamó porque nos escogió, porque nos amó. Tengan claro esto y procuren que esta verdad poderosa, eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Cuando un cristiano no tropieza o tiene menos posibilidades de tropezar o de caer, cuando su mente está claramente entendida que Dios lo llamó y que Dios lo escogió y que tiene propósito. Entonces ese cristiano no va a decidir ir un domingo a la presa en lugar de congregarse, porque sabe que tiene propósito, tiene identidad, sabe que Dios le llamó y Dios quiere cumplir un propósito en su vida. Y a veces pasa el tiempo, ¿verdad? Y pasan años quizás y dice, ay, es que esto no sucede, yo creo que a lo mejor lo creí mal o lo entendí mal. Pero déjame decirte que si Dios te prometió un milagro y si Dios te prometió algo y no se ha cumplido, no ha sido por la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, aférrate a su palabra, pégate, métete más con la palabra, métete con Dios. Me decía este hermano con el que estaba platicando ayer, me decía, es que nosotros, gloria a Dios, abrimos una célula en casa, nos fuimos a trabajar por nuestra cuenta, invitamos a nuestros vecinos, invitamos a toda la colonia, empezó a llegar mucha gente, algunos se iban, otros se quedaban, cualquier parecido es mera coincidencia. Pero empezamos a echarle fuego, pastor, empezamos a enseñar y empezamos a hablar del Señor Jesucristo, y el Señor empezó a honrar lo que Él mismo estaba hablando a nuestra vida y nos aferramos a su palabra. ¿Y qué cree que pasó? Que me dijeron en el trabajo, prepárese porque se va a venir de tarde porque no hay quien cubra su puesto. Y dije, ay, Señor, apenas cuando estábamos empezando a hablar de tu palabra y a ganar gente. No, Padre, no lo permitas. Yo sí quiero trabajar y quiero amarte y quiero servirte también con mi trabajo, pero que me dejen tiempo para predicar y que me dejen tiempo para enseñar. Y me dice, pastor, me puse a orar porque no tenía otra herramienta, no me iba a poner a discutir con los ingenieros ni con mi encargado. Me puse a orar y me puse a doblar rodillas, Señor. Lo más importante es que yo me congregue, lo más importante es que yo esté en tu presencia, lo más importante es que yo siga predicando. Y ya dice que pasó el tiempo, no le volvieron a decir nada, él siguió turno de día, hasta que un día de repente su supervisor se acordó y le dijo, oye, te habíamos dicho que te vinieras de tarde, ¿verdad? Pues sí, ingeniero, pero ya no me dijeron nada. No, olvídalo, así quédate mejor de día. Porque así es Dios. Aunque yo sea infiel, aunque yo sea un desgraciado malagradecido, perdón por la palabra, pero nadie puede ser malagradecido lleno de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, si somos malagradecidos, somos un desgraciado malagradecido. Si soy malagradecido, Dios no falla. Dios sigue siendo fiel. Y vergüenza, ¿verdad? Dice el pastor Gabriel, vergüenza nos debería de dar, Alex.
Proverbios capítulo 4, versículos 11 al 13 en la Nueva Biblia Viva. Yo te llevo por el camino de la sabiduría y te guío por sendas de rectitud. El Espíritu Santo hablando a tu vida. Y le puedes decir: gracias, Señor. Yo te llevo, hijo, hija, por el camino de la sabiduría y quiero guiarte por sendas de rectitud. Cuando camines por ellos, nada te estorbará, ni tropezarás al caer. Aleluya. Aférrate a mi instrucción, que eche raíces en ti. No la olvides, pues ella es tu vida. Muchos, hermanos, tenemos la vida eterna al alcance de nuestra mano. Muchos tenemos el propósito al alcance de nuestra mano. Muchos tenemos la instrucción, la dirección de Dios al alcance de nuestra mano. Pero ¿qué crees? Toda la semana está cerrado ahí en el mueble. Prefiero jugar juegos en línea o ver series de Netflix que leer un ratito la Biblia. Meditar en la palabra, darle vuelta. Doy gracias a Dios por la vida de los pastores que diligentemente, día tras día, aunque el pastor se desvele o aunque le toque llegar tarde y así con medio sueño, y ahí está con la pastora grabando el consejo del día, la promesa del día para cada mañana. Yo sinceramente, créame con todo el corazón, que quiero pensar que todos lo aprovechan todas las mañanas. Sinceramente. Y no me gustaría escuchar, y quiero que me lo digan: ya se me juntaron como 5 y no las escuché, mejor ya las borré, porque no tengo tiempo para la palabra. Yo me subo al carro 10 a las 6, conecto el celular al Bluetooth, pongo el Glorify, y en lo que voy trayecto al trabajo, en lo que llego y me estaciono, en ese momentito apenas llevo llegando y llega el programa, y ahí me quedo en el carro, en el estacionamiento, hasta que no termino de escuchar la promesa del día. Ya después me bajo, me voy al comedor que está allá afuera en los jardines y me pongo a desayunar. Yo no sé cuál sea tu hábito, yo te estoy diciendo el mío y no te estoy presumiendo, yo te estoy diciendo porque a mí me hace falta. Yo necesito saber que Dios está cerca de mí. Yo necesito saber que Dios está hablando a mi vida y que Dios tiene una palabra fresca para mi corazón cada mañana, y no dejo caer a tierra ninguna de sus palabras, porque a mí me interesan, a mí me importa. Salmo 37, versículos 23 y 24. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Si tú decides amar a Dios, si tú decides servir a Dios, si tú decides permanecer con Dios, permanecer en su palabra, no te preocupes por el desánimo, porque Dios te va a ayudar a mantenerte firme. Tú solamente toma la decisión, ven a Cristo, permanece en Él, y Dios te dará la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Verso 24. Tal vez tengas tropiezos, ¿cierto? Todos tenemos tropiezos, pero no llegarás a fracasar, porque Dios te dará su apoyo. Yo no sé si no te emociona esta palabra, o yo no sé si despierta tu espíritu, o yo no sé qué pase adentro de ti al leer esto, al escuchar esto. Pero es claro que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros, para darnos vida, para darnos de su amor. ¿Cuándo no se cumplirá ese propósito? ¿Cuándo batallaremos para que ese propósito de Dios siga fluyendo en nuestra vida? Cuando manifestamos necedad. Lo peor o el ingrediente principal para apartarnos del propósito de Dios es la necedad. ¿Y qué es necedad? Así sencillito, clarito, según el diccionario Oxford, necedad es demostración de poca inteligencia. Cuando tomamos decisiones incorrectas, somos necios.
Cuando nos alejamos de Dios, somos necios. Cuando brincamos los propósitos de Dios, somos necios. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos demostrando que tenemos poca inteligencia. Vaya rapidito conmigo al libro de Proverbios, por favor. Vamos a ver 3 pasajes en Proverbios. Empezamos con Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Que esa parte de mostrar poca inteligencia o demostrar poca inteligencia, lo peor de todo es que ni siquiera se da cuenta. Todos a su alrededor se da cuenta que es necio y que toma decisiones necias, pero él mismo no se da cuenta. Él cree que está bien. ¿Por qué? Porque el camino del necio, en su propia opinión o en sus propias ideas, está derecho, está bien, es correcto, lo puede hacer, no tiene nada de malo. Mas el que obedece al consejo, obviamente al consejo de la palabra, es sabio. El que permanece pegado al consejo de la palabra es sabio. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si la necedad te lleva a tomar una decisión equivocada, esa decisión equivocada te va a llevar a caminar en un camino equivocado. Todo empieza por una decisión, un pensamiento, una decisión, un accionar. Lo que tú crees, lo que tú decides, eso es lo que haces. Si tú crees que la decisión que tomaste es la correcta, tú la haces y eso nos convierte o en necios o en sabios. Y para cerrar aquí en Proverbios 22, versículo 5. Proverbios 22, 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, mas el que guarda su alma se alejará de ellos. Mas el que guarda su alma se alejará de ellos. Hay una mujer en la Escritura, todos conocemos su historia, y yo creo que es el mayor ejemplo de sabiduría, de inteligencia, de madurez, de entendimiento de alguien que tiene propósito, y es la historia de María, ¿verdad? Son dos hermanas y Lázaro su hermano. Había cosas que hacer, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que hacer, siempre tenemos afanes, siempre tenemos necesidades, siempre tenemos imprevistos, siempre el enemigo siempre va a utilizar aún a nuestra misma familia, ¿para qué? Para distraernos de estar en su presencia, aunque no diga amén. ¿Cuántas veces, y aquí tenemos testimonio claro, cuántas veces estábamos a punto de ir a la iglesia y de repente llegaba la abuelita, o de repente llegaba el tío, o de repente llegaba el hermano? Ay, vengo a visitarlos. Pues mira, pues qué bueno que viniste a visitarnos, pero esta es la hora de ir a la casa de Dios. Así que si quieres acompañarme, en la casa de Dios hay lugar para ti. Pero si no quieres acompañarme porque pues tú tienes tus razones, te quedas en tu casa. Ahí hay comida en el refrigerador, hay agua en la regadera. Bueno, ahorita hay poquita agua, ¿verdad? Hay agua en la regadera, hay ropa limpia, hay sábanas, hay toallas. Toma lo que necesites, te quedas en tu casa. Yo voy a la casa de mi padre y regresando disfruto tu compañía. Llegó Jesús a la casa de María y Marta. Marta se había dedicado toda la mañana a hacer el quehacer. Y estaba lave y lave trastes porque estaba la comilona con todo, ¿verdad? Habían hecho un asadito ahí de puerco con frijolitos puercos y un arrocito rojo ahí con chícharos y zanahorias. Ahí ya me dio hambre. Y estaban la lavadera de platos, ¿verdad? Pues, ¿y quién podría criticar eso? Muchos a lo mejor le elogiaban. Ay, Marta, oye, qué trabajadora, qué orgullo. No deja que se junten los trastes. Pero María, pues hizo concha.
Y dijo, no, para que vuelva a venir Jesús, es más, quién sabe si vuelva a estar en esta casa, porque ya empezó su ministerio, así que yo voy a aprovechar y yo me voy a sentar aquí a sus pies y voy a escuchar aquí de cerquitas todo lo que dice y voy a verlo cara a cara para ver sus expresiones al enseñar. Y la Biblia da un solo testimonio de María por palabras propias de Jesús, y es enseñanza para todos nosotros, cuando Jesús dijo, pues ella ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y yo pregunto, ¿qué estás eligiendo tú? ¿Qué estamos eligiendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos eligiendo nosotros como familia? ¿Qué estamos eligiendo nosotros como familia? ¿Qué tanto estamos cediendo nuestra voluntad para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra familia? Yo estoy más que agradecido con Dios porque ha sido bueno y porque todas las promesas y todas las enseñanzas que recibimos en lo que fuimos enseñados, que nos enseñaba siempre Lulú, Alex, ora por tus hijos, ora por sus esposas, ora por tus nietos, que sean hombres temerosos de Dios. Lo que les enseñó a ustedes, a mí también me lo enseñó. Y yo lo puse en práctica. Y ahí está la promesa vigente. En algunos a lo mejor la veo más cerca, en otros la veo un poquito más lejos, porque los hijos son cabezones. Sin embargo, Dios es fiel. Y aunque yo como papá pueda tener de repente ahí crisis, ¿verdad?, de desesperación y ganas de jalar orejas, sin embargo, he aprendido a mantenerme en la promesa de Dios y decir, Señor, tú no te equivocas y tú vas a cumplirla. Y ya tengo a mi Ana María y ya viene por ahí mi segundo nieto o nieta. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué más le puedo pedir? Pues estoy buscando cada día caminar en ese propósito. Sí cometo errores, sí, todos cometemos errores, pero procuro la mayor parte de mis días y de mi tiempo que mi mente esté enfocada en darle gloria a su nombre. Nada me apasiona más y nada me deleita más. Y quiero que cerremos con esto. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Ahorita lo vemos en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo veamos aquí primero. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Qué sucedería si durante toda mi vida nunca me someto y nunca entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida y al final del día o al final de mi temporada o de mi historia nunca lo encontré? ¿Qué sucedería? Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no reconvienes en tu caminar, en tus decisiones y buscas caminar en el propósito de Dios, ¿qué dice la Escritura? Tu candelero será quitado de su lugar. No es juicio, no es condenación, es simplemente una advertencia de parte del Espíritu Santo. Yo no tengo nada que ver, ¿ok? ¿Algún reclamo o alguna queja? Ahí métase al lugar secreto y ahí hable con Dios. Nueva Traducción Viviente. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído.
vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Cuando el propósito individual se empieza a perder, ¿me ayudas? Cuando el propósito individual se empieza a perder, viene el desapego y se empieza a ir el amor. Y empieza a cumplirse, ¿verdad? Lo que decía la salmista Rocío Dúrcal: es más fuerte la costumbre que el amor. Ya el ir a la iglesia es costumbre, no es amor. Ya el cantar es costumbre, no es amor. Ya estar en las reuniones o escuchar devocionales o leer la Biblia o tener momentos de oración ya es costumbre, no es amor. Ya el llevarle flores a mi esposa, el decirle te amo, tomarle las manos y decirle gracias por el lonche que me pusiste en la mañana, gracias por el cafecito, el licuado, gracias por la malteada, gracias por la cena, ya es costumbre, ya no es amor, ya no es verdadera gratitud. ¿Por qué deseamos servir a Dios? ¿Por qué deseamos caminar con Dios? ¿Por qué deseamos o esperamos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Porque nos acostumbramos a ser cristianos? ¿Porque nos acostumbramos a que nuestros papás nos enseñaron cómo debíamos de llevar nuestra relación con Cristo? ¿O porque verdaderamente es lo más importante en mi vida? Es momento de recapacitar. Si tú estás pensando que preparé esta predicación para ti, estás completamente equivocado o equivocada. Equivocado o equivocada, equivocada no, eso no existe. ¿Estás equivocado o equivocada? Yo preparé esta predicación para mí. Y como no soy envidioso, pues el Espíritu Santo me dijo, vamos a hablarlo con la iglesia. Porque a veces hay cosas que sí distraen, a veces hay cosas que sí te enfocan en buscar pues cosas que no convienen. Pero cuando entiendes que solamente en Dios está tu plenitud y solamente en Él está tu propósito, pues dices, bueno Señor, voy a dejar de lado eso y voy a seguir haciendo lo que tú me llamaste. Si tú me preguntas cuántas veces hemos pensado en tirar la toalla o ver poca respuesta y platicando ahí con mi esposa en las noches, estamos orando y de repente ver un domingo la iglesia a la mitad y luego de repente ver otro domingo llena y decimos, no estaremos perdiendo el tiempo y dando algo que no quieren. ¿No será que ya sea tiempo de clausurar y que cada quien mejor haga lo que quiera, lo que mejor le parezca? Pero entonces viene la voz del Espíritu Santo y nos recuerda que el llamamiento es irrevocable y que Él nos promete que desde el vientre hasta las canas veremos su bendición. Y ya la decisión que cada uno de nosotros tomemos, pues ya es bajo nuestra propia responsabilidad. Pero sí es importante que meditemos en ello. ¿Cuál es la motivación por la que tú quieres buscar tu propósito? O cambio la pregunta, la reformulo. ¿Verdaderamente crees que Dios tiene un propósito para tu vida? Entonces, ¿qué tanto lo estás creyendo y qué tanto estás buscando vivirlo? Y el Espíritu Santo nos dice, mira lo que hacías al principio. Mira cómo alababas a Dios. Mira cómo dabas testimonio de Él. Mira cómo enseñabas. Mira cómo le hablabas a la gente, a tus vecinos, a tus papás, a tus hermanos, con aquel gozo, con aquella alegría de que Jesús todos los días te da una palabra. Y ahora, ¿cuándo lo has vuelto a hacer? Y el Espíritu Santo nos dice, arrepiéntete pues y vuelve a las primeras obras.
vuelve a comenzar. Tenemos un Dios de nuevos comienzos. Y Él siempre nos da la oportunidad de volver a empezar. Póngase sobre sus pies, por favor. Si es necesario que te pongas a cuentas con Dios, si hoy reconoces por voluntad propia, no por manipulación ministerial ni manipulación pastoral, si reconoces en tu corazón que has tomado decisiones equivocadas y tienes algo que ponerte a cuentas con el Señor, pues hazlo, no te detengas, no te voy a estorbar. Ahí platica con Él en tu corazón, en tu mente. Si en algún momento te has sentido cansado y sientes que estás lejos de tu propósito porque estás más en búsqueda de otras cosas que de la voluntad de Dios, pues es momento de ponerte a cuentas también con Él. Él es fiel, Él es bueno y Él quiere llamarnos a su presencia. Y Él nos dice: aquí estoy esperándote con los brazos abiertos. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, vuelve a apasionarte. Vuelve a apasionarte, métete. Deja que la palabra eche raíz en tu corazón. Deja que mi Espíritu Santo te abrace, que vuelva a caminar tomado de tu mano ahí contigo para enseñarte, para consolarte, para levantarte. No importa lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer, ahí estoy contigo. Allí estoy contigo. Nunca te dejaré solo. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Aleluya. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Aleluya. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. Quiero volver
regresar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos, y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, si estamos delante de ti, Señor, es porque reconocemos nuestra debilidad. Es porque reconocemos, Padre, que te fallamos. Ciertamente en muchas de nuestras decisiones te fallamos, Señor. Aún conociendo tu voluntad, aún conociendo tu palabra y los principios que ella nos enseña, aún así te fallamos, Señor. Pero nos gozamos, Padre, que tu palabra dice que tú tienes misericordia de aquel de quien tú has tenido misericordia, y que no es del que quiere ni es del que corre, sino de ti que tienes misericordia, porque tu misericordia cada mañana se renueva, y apelamos a tu misericordia esta mañana y te pedimos, Padre, danos la oportunidad de volver a empezar, de reconvenir, de volver a encendernos en el fuego de nuestro primer amor, de hacer las cosas como al principio, de retomar, de rectificar, de arrepentirnos. Y si habíamos dejado de hacer aquello para lo cual tú nos llamaste, pues es tiempo de acercarnos, es tiempo de volver, Señor, de acercarme con mi líder, de decirle: quiero retomar, quiero volver a empezar, quiero servirte, quiero buscar al Señor, quiero amarle, quiero darle mi vida, quiero buscar primeramente el reino y su justicia. Aunque yo quizá tengo muchas necesidades y a veces hay inseguridad en mí, pero yo sé que en Dios encontraré y alcanzaré mi plenitud. Y hoy, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús, agradecemos, Padre, que nos hayas hablado al corazón, que nos hayas mostrado, Señor, que si habíamos perdido el rumbo, tú nos estás esperando con los brazos abiertos y quieres encaminarnos a llevar, Señor, nuestra vida al propósito que tú nos llamaste, Padre. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, Señor.